¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Hola amigos de Carros OK, en este programa de Carros OK en la radio he venido comentando sobre los vehículos deportivos, los super premium o los super de lujo, los premium, los semi premium, los vehículos con doble turbo, que prácticamente son los que pierden muchísimo valor comercial. Hay vehículos de gama intermedia que pueden tener 4 cilindros, pero tienen una configuración de repente con un motor muy grande. Hay motores de 5 cilindros, motores de 6 cilindros, que eso realmente pierde mucho valor. La industria ha dado muchos cambios, pero todavía queda mucho por cambiar. Hay vehículos de 4 cilindros que pierden muchísimo valor todavía porque se encuentran dentro de un segmento de mercado que no es masivo. Los vehículos que no pierden mucho valor son realmente aquellos vehículos que están dentro de los segmentos masivos. Estos vehículos de segmento masivo son los que no pierden tanto como ocurre con los vehículos deportivos, con los super de lujo, con los premium, los semi premium y vehículos de 4 o 5 cilindros que tienen cilindradas encima de las 2000, 2500, 2800, 3000, motores de 3000, hace que la depreciación sea muy alta. ¿Por qué? Porque el mercado ha ido cambiando hacia vehículos mucho más pequeños en cilindrada. La industria se ha ido acomodando en base al cambio energético que ha ido ocurriendo a nivel global, han ido virando de un tipo de combustión a otro tipo de combustión. Antes usaban gasolinas o diésel, que ya la industria ha ido migrando porque en cualquier rincón del mundo los vehículos que usan combustión a través de combustión fósil, o sea, a través de combustibles fósiles, es muy caro realmente, son muy caros los combustibles fósiles. En la época de la guerra, cuando arranca la guerra con Rusia y Ucrania, ahí realmente la industria se asustó porque el costo de la energía se incrementó y todo lo que mueve los vehículos es energía. Eso significa que los combustibles fósiles se dispararon y el gas igual. Entonces, la tendencia no solamente a través de la aparición del COVID o de la guerra Rusia-Ucrania ha llevado a un impacto que ha virado para la configuración de vehículos de bajas cilindradas. Eso ya se viene haciendo hace mucho tiempo. Hay algunas marcas que todavía no se habían ajustado, pero el mercado les está diciendo ya no quiero este tipo de vehículo, así que necesito un vehículo, por lo menos todavía la gente o el mercado que todavía quiere tener la propiedad del vehículo. Voy a hacer un programa sobre aquellos cambios que está dando el mercado global, que ya la propiedad del vehículo ya no es importante, ya no interesa. La propiedad de muchas cosas ya no es importante. Hay mucha gente que está cambiando ese esquema de consumo. Por lo tanto, la industria ha tenido que irse acomodando, ajustándose a nuevos escenarios de consumidores que cada vez se vuelven más exigentes y sobre todo porque el dinero no alcanza. Entonces, ponerle combustible a un vehículo con cilindrada alta, con motores de 5, 6, 8, 10, 12 cilindros o motores pequeños de 4 cilindros, pero con cilindradas altas, 2500, 2800, 3000, en realidad
es complicadísimo mantener un vehículo. Hay gente que no usa ya ese tipo de carro. Yo particularmente, yo he tenido diferentes tipos de carros. En una oportunidad tuve, por ejemplo, un Volvo S40 que es excelente ese vehículo, pero el Volvo viene con cilindro, el S70, 5 cilindros. El S40 creo que trae 4, no recuerdo exactamente. Sí, 4 cilindros, pero el S70 venía con 5 cilindros. Entonces, fíjense ustedes, un S70, un S80 con 5 cilindros en realidad consume mucho. Y luego he ido cambiando, por ejemplo, a diferentes vehículos. He tenido un Honda Accord que motor 3000 desarrollaba 202 caballos de potencia, 6 cilindros, pero en realidad me rompí el bolsillo. No lo sentí en realidad porque todavía los combustibles estaban más o menos en rangos de algo de $4, $5, pero luego cuando se disparaban a 7, $8, entonces ya uno empieza a sentir el terror realmente a subirse a un vehículo de alta cilindrada. Lo mismo, por ejemplo, con una Kia Sportage, con una Kia Carnival que he tenido del año 2009, creo que tuve una motor 2.7, también es dragona. He tenido, por ejemplo, otros vehículos que he usado motores 6 cilindros, en realidad son muy caros. Y he tenido vehículos de muchos clientes que nos han dado. La Durango, por ejemplo, son vehículos de 6 cilindros, son vehículos realmente bien amplios, son comodísimos realmente. La industria automotriz norteamericana ha desarrollado vehículos muy cómodos, pero realmente muy caros. Ya la industria ha ido virando, por ejemplo, en el caso de las Jeeps, que venían con motores 8 cilindros, han ido bajando las 6 cilindros, y a nivel de que ha avanzado el la industria han tenido que, por ejemplo, motores de 6 cilindros, hacer trabajar solamente 4 cilindros en la carretera. Entonces eso lleva a consumo menores de combustible. Lo otro es que la tendencia ha ido a reducir cilindradas para presentar vehículos, por ejemplo, con los motores de 800 centímetros cúbicos, 3 cilindros, que en realidad son muy buenos. Hay una marca Mini, por ejemplo, que tiene motores de 1000 centímetros cúbicos. Mini es una marca muy potente, 3 cilindros en realidad con doble turbo. El carro tiene un buen desempeño porque recuerden, amigos, que el motor de un vehículo con turbo le incrementa la potencia más o menos en 30% y se le pone en doble turbo mucho más. Entonces, con un motor chico de 3 cilindros y de 1000 centímetros cúbicos, el desempeño en realidad es importante y muy bueno. Pero la industria se ha tenido que ir acomodando a ese tipo de vehículos, pero igual si ustedes se van a vehículos de gama alta con cilindradas pequeñas, por el hecho de ser gama alta, no significa que no pierdan valor, o sea, o que tengan una cilindrada más baja, no significa que pierdan valor, siempre pierden valor. El problema ahí es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los vehículos, por ejemplo, que no consumen mucho combustible, son los vehículos, los mini eléctricos, esos mini eléctricos que lamentablemente en América Latina todavía no hay, pero que ya van a ingresar seguramente a Perú con el megapuerto de Chancay. Yo me imagino que ahí están los chinos con 5 millones de vehículos. 5 millones de chinos estaban esperando ingresar una enorme cantidad de vehículos. El problema está que ellos, por ejemplo, al ingresar con sus vehículos eléctricos, ¿dónde los venden? Si solamente hay 50 electrolineras, es decir, la infraestructura vehicular eléctrica, que sería realmente la solución para el problema no solamente de la depreciación, sino para el problema energético y sobre todo para nuestros bolsillos, porque un vehículo eléctrico o un vehículo pequeño eléctrico que no tiene tantos componentes como tienen los vehículos a combustión, entonces ya cambia, el efecto es totalmente diferente. Entonces, este tipo de vehículos son los que ustedes tienen que empezar a mirar para que compren ese vehículo, porque la depreciación los va a afectar menos. Una batería de un vehículo eléctrico ahora, ya sea antes, por ejemplo, cuando nacieron las pilas eléctricas para los vehículos, nacieron para dar solamente 50 kilómetros de autonomía, subieron a 100, 150, 160, luego se expandieron a 250, 300, 500, 600 kilómetros, 800 kilómetros incluso, pero ahora hay prototipos que llevan al desarrollo de vehículos de autonomía de 1200 kilómetros por hora. Entonces eso significa, por ejemplo, moverse, si estamos en Perú, de Lima a Arequipa o de Lima a Tumbes, más o menos que hay. De Lima a Arequipa son 1100 kilómetros y de Lima a Tumbes son en promedio 1274 en línea recta, en promedio más o menos.
Y en el caso, por ejemplo, de que nos encontremos en Estados Unidos, podemos movernos desde Miami hasta más o menos hasta Washington, D.C., que hay 976 kilómetros más o menos, o si estuviéramos, por ejemplo, en México, del DF o Ciudad de México, nos podríamos trasladar de repente hacia el norte de México, que realmente uno podría caminar muchísimo realmente con 1200 kilómetros. Igual así en diferentes lugares, por ejemplo, Bogotá, Colombia, que se está ya imponiendo la electromovilidad, ayudaría muchísimo. Bogotá tiene todavía vehículos, también como en Perú todavía vehículos muy antiguos, pero ha ido migrando hacia vehículos ya más, de mayor cantidad en el caso de los híbridos, mayor cantidad de híbridos y en el caso de los eléctricos también porque ha expandido su red de infraestructura. En otros países también, pero esos son los vehículos que a ustedes les va a generar un menor impacto en sus bolsillos por la parte económica y por la parte de la depreciación. ¿Por qué? Porque al no tener demasiados componentes, ustedes no van a tener que hacer gastos enormes con el recambio de piezas, porque los vehículos eléctricos eliminan una serie de componentes y entonces eso se traduce en una mejor en un mejor nivel de reventa futuro. Si bien es cierto, todavía los vehículos eléctricos a nivel de América Latina, el Caribe o países pobres no se han masificado, eso va a permitir a futuro que la gente se oriente a comprar ese tipo de vehículos porque no va a ser tan caro mantenerlos. Una pila va a durar o ya está durando más o menos 8 años, empezaron durando más o menos 2 años, 4 años, 6 años, 8 años. Hay marcas que ya están extendiéndola hacia un poco más, 10 a 12 años. Incluso en Estados Unidos, una marca japonesa, en este caso Lexus, estuvo tratando de competir, por ejemplo, con Tesla para dar kilometraje ya pues ilimitado a alguna de sus versiones, pero no las eléctricas, sino las híbridas. Entonces, eso va a ir moviendo todo a nivel internacional el escenario para que uno elija mucho mejor. Entonces, si ustedes quieren comprar un vehículo que no les afecte el bolsillo, que no les afecte la depreciación, que no les afecte el consumo de combustible, tienen que optar necesariamente por un vehículo eléctrico. El vehículo híbrido en realidad, su mismo nombre lo dice, es híbrido, es decir, tiene dos cosas, un motor eléctrico y un motor de combustión. Por lo tanto, van a tener que seguir usando combustible y van a tener que seguir recargando, buscando un lugar de recarga. Entonces, es prácticamente, como dicen en Perú, la misma chola con diferente vestimenta. Entonces, en realidad, aquí hay que empezar a concentrarse en los vehículos eléctricos. Esos son los vehículos, amigos, que se van a depreciar menos y esos son los vehículos que van a generar un menor impacto en su economía porque los va a proteger. Vayan juntando, haciendo su platita, más bien haciendo su chancha, porque en algún momento entran los carros chinos, van a empezar a entrar carros de 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 dólares. Para esto, en realidad, se necesita también de un auxilio gubernamental para que las tasas impositivas un poco que se alineen y permita que entren los vehículos eléctricos y eso sería realmente espectacular para todos los peruanos ahorita que en este momento están agobiados porque los sueldos no suben, los ingresos, el ingreso per cápita todavía está muy detenido, igual que en Colombia y en otros países de la región. Entonces, ayudaría muchísimo que los vehículos eléctricos ingresen en más allá para poder empezar a comprarlo. Particularmente yo prefiero comprarme un vehículo eléctrico. Yo tengo, por ejemplo, un carro alemán, realmente uso un Volkswagen Passat, que en realidad es muy caro también el mantenimiento. Entonces, la gente que usa un vehículo alemán, que usa un vehículo americano, que usa un vehículo de otros países que no sea, por ejemplo, chino o que sea incluso japonés, en realidad es caro. Subaru también es muy buena marca, pero también sus mantenimientos, también en algunos casos nos han comentado que sus mantenimientos son caros. En el caso de Nissan, más o menos está por ahí, los mantenimientos no son tan caros. Mazda se está alineando también con mantenimientos un poco más a la mano,
tomando en cuenta que ya cambió de importador. Y hay otras marcas que también, por ejemplo, en el caso de Suzuki también, que tienen que ir virando hacia un mejor esquema de performance en cuanto se refiere a lo que es muy importante. El servicio postventa es fundamental para que el vehículo tenga un mejor valor de reventa. Los espero la próxima semana para seguir hablando más de carros OK en la radio. Vamos a seguir hablando más de carros, de vehículos eléctricos para que sepan ustedes qué está pasando con el mercado de la electromovilidad y qué está pasando con el mercado de vehículos convencionales. En Perú la venta, en el siguiente programa voy a hablar, la venta se sigue cayendo. Se sigue cumpliendo los vaticinos de Carros OK que dijimos que el mercado se iba a alinear más o menos entre 150 hasta 165.000 vehículos livianos vendidos. Se está cumpliendo. Carros OK no es pitonizo, solamente que tenemos mucha experiencia en este mercado y sabemos, de acuerdo a las tendencias que vamos evaluando, que así va a ocurrir en determinado mercado. Entonces, si tienen interés en comprar un vehículo nuevo, mejor no lo hagan todavía. Cómprese un seminuevo, evítense el problema de la depreciación y una serie de gastos que van a tener que pagar porque en Carros OK siempre le vamos a decir las cosas como son. Y si quieren vender, la verdad que nos faltan miles de vehículos por vender. Necesitamos miles de vehículos por vender. Necesitamos, por ejemplo, una Nissan, una Toyota Hilux. Tenemos pedidos de más de 1.100.000 vehículos pedidos. La Nissan Urban también tenemos una enorme cantidad de pedidos. Necesitamos los camiones, los Hino 2626. Tenemos gran cantidad de pedidos también. Vehículos pequeños también, vehículos compactos. También necesitamos las 5L, las Toyota, las Hiace, esas camionetas nos piden bastante, que son las de techo bajo, las que nos piden mucho, igual que las Nissan Urban de techo bajo. Si ustedes tienen Tu Dato Vale, les pone plata en el bolsillo desde $50. Los espero la próxima semana. Visiten carrosok.com.